al maestro Gerardo Flores, economista, experto en estos temas, que nos acompaña para hablar precisamente de esto. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días. ¿Cómo ves? Pues muy preocupante porque evidentemente, como tú lo señalas, se ve una notoria falta de capacidad de planeación primero, porque es increíble que un servicio como este, que es el de proveer de Internet de alta velocidad a instituciones de educación superior como son las universidades, pues, pues estamos hablando de que estás metiendo en un embrollo a estas instituciones cuando las dejas sin este servicio esencial. Hospitales. Los hospitales, desde luego, también. Y el problema es grave porque, por un lado, recordarás que también se recortaron los recursos para que los investigadores de las universidades mexicanas pudieran viajar al extranjero. Y entonces ya no solo no pueden viajar, No viajan y ya no tienen internet. ya no tienen imagínate. internet, ¿no? Que es una segunda opción para poder compartir conocimientos con entidades de otros países, ¿no? Hay una notoria falta de planeación, como decía. Este es un contrato grande que en efecto tiene unos antecedentes de cuando la Comisión Federal de Electricidad era operador de telecomunicaciones también, a principios del sexenio anterior. Era el proveedor de estos servicios. Como resultado de la reforma de telecomunicaciones, a este proveedor se le prohibió dar servicios finales al público y entonces tuvo que ceder esos contratos a empresas, a proveedores privados, que es lo que venían haciendo. Este contrato se lanza esta licitación en este año con una reducción notoria del presupuesto. El problema que yo veo es, primero, la falta de coordinación en las fechas. El segundo es un problema que pudiera apuntar a problemas de competencia, porque tenemos que el ganador ahora, por ejemplo, obtuvo prácticamente 93% de los sitios. Pues eso es una empresa propiedad del que conocemos como el agente preponderante en el sector de telecomunicaciones. Entonces me parece que las autoridades no tuvieron cuidado en diseñar la licitación de tal manera que pudiera repartirse mejor esta cantidad de contratos, ¿no? Es muy grave. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha querido minimizar esta situación. Incluso el secretario de Comunicaciones, creo que de manera, yo diría hasta irresponsable, le quiso achacar al centro de cómputo de la UNAM un problema de comunicación, o sea, que ellos se equivocaron al difundir este memorándum, lo cual no es cierto. Desde el 2 de julio sabemos, porque 2 o 4 de julio aproximadamente, la Universidad de Zacatecas fue la primera en poner el tema sobre la mesa y anunciar que les habían suspendido el servicio de internet que se les proveía a través de esta red, ¿no? Entonces es un tema grave, sin duda. Las universidades aparentemente han tenido que, o contratan por su parte también internet, pero no es lo mismo. Ahora, no nos equivoquemos, no leamos mal el tema. Nadie está defendiendo los intereses de nadie. Aquí nadie está defendiendo los intereses de las empresas que te daban el servicio. No, simple y sencillamente es lo que dices. Sí. ¿Por qué hacerlo de esa manera? ¿Por qué? Ok, si el contrato fue otorgado en condiciones poco claras, si era demasiado caro, si hubo favoritismo, si, lo que quieras. Claro. Eso es otra historia. Sí, sí, sí. ¿Por qué no tener el servicio garantizado para no dejar sin internet a las universidades, a los hospitales, a muchísimas poblaciones pobres de este país que de otra manera no tienen el servicio, antes de cancelar el que ya existía? Sí, desde luego. Y la ley de adquisiciones, la normatividad en materia de adquisiciones en este país, te permite hacer frente a esos casos ampliando por un pequeño plazo adicional este tipo de contratos. Entonces, o sea, se podrían haber hecho varias cosas. Evidentemente está mal planeado, mal ejecutada la licitación. Es un desastre, eso no hay duda. Y creo que eso es una lección importante para este gobierno, que de manera reiterada nos señala que ellos tienen capacidad para hacer mejor las cosas. Yo creo que este es un tema donde, por ejemplo, pueden poner mejor atención y evitar que en el futuro ocurran estas situaciones que también ya vimos que ocurren, por ejemplo, en el caso de la adquisición de medicinas, ¿no? Entonces, sí hay algo que se tiene que mejorar y no podemos poner en riesgo servicios tan esenciales para el desarrollo de México como, Aquí lo que no está bien la es educación. matar al paciente para quitarle la gripe. Exactamente. ¿No? Sí, desde luego.
Gerardo Flores, gracias por haber estado aquí. Hombre, al contrario, gracias a ti, muchas gracias. Alejandro. Muchas gracias. Son las